Hola, 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 saludables. Hoy es jueves de mitos médicos y vamos a hablar de un tema que a muchos les da risa, a otros les da vergüenza y otros sienten que como que el tema está muy fuera de lugar. Así que hoy en mitos médicos vamos a hablar de pedos, flatulencia, gases o como lo quieras llamar. Continuemos. Los gases, pedos o flatulencias es algo que normalmente acompañan a los seres humanos e incluso hasta los animales. Es normal que de cierta manera nuestro cuerpo expulse gases, ya que por dentro nuestro cuerpo en el proceso de digestión puede producir algunos gases que pueden salir por arriba o por abajo, como dicen por ahí. Teniendo en cuenta de esto, lo primero que te puedo decir es que no hay que tener pues cierta vergüenza o pena por tener gases, ya que es normal. Todos de alguna manera u otra producimos gases y eso no significa que tengamos nada malo. Pero ahora tú me dirás, bueno, ¿y cuánto es normal? ¿Se pueden cuantificar los pedos, los gases? ¿Es normal que me salgan 1, 2, 4? Pues resulta que sí la hay. Así que vamos a entrar un poco más en detalle cómo son los gases y sobre todo qué es lo normal de los gases. Normalmente en nuestro intestino hay alrededor de 200 centímetros cúbicos de gas de por sí. Sin embargo, es normal que un ser humano pueda producir entre 600 a 700 centímetros cúbicos de gas por día. Esto en términos más fáciles de entender simplifica tener unas 15 a 17 flatulencias diarias. No sé si tú las cuentas, pues yo no, pero pues igual eso es lo normal. Y pudiendo llegar incluso hasta 25 flatulencias diarias, eso dice la literatura. Sin embargo, tener más de 25 no nos va a decir que estemos enfermos o no, sino que de pronto estamos comiendo algo mal que está produciendo ese proceso de producción de gas. Así que vamos a ver qué son esos gases, de qué se componen y sobre todo cuáles son sus principales causas de aumento en los gases. Antes que nada, los gases suelen ser de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno e incluso hasta el famosísimo metano. Ahora tú me dirás cuál de esos es el que huele peor, pero generalmente los que más producen un olor son los de hidrógeno e incluso algunas veces producimos azufre que da ese olor molesto o muy fastidioso. Incluso muchos se preguntarán, bueno, ¿y el olor de dónde viene si es elementos de la naturaleza? Pues generalmente los gases derivados del hidrógeno y del azufre que también producimos en nuestro intestino es lo que da el mal olor. Eso viene a responderte muchas veces la pregunta ¿por qué hay veces huelen y hay veces no? Es por lo que contiene. También otros datos dicen que los hombres producimos más gas que las mujeres. Esto ya lo sabíamos de antemano e incluso en algunas investigaciones en pacientes sanos se demostró que ese flujo es constante. Eso quiere decir que a toda hora producimos gas. Ahora hay muchos que pueden salir por arriba, que son los eructos, que son secundarios al cúmulo de gas en el aparato digestivo alto y que intentan irse hacia arriba con un movimiento y una relajación, sobre todo del cardias, que es la llavecita superior de nuestro estómago. Los que salen por abajo se conocen como flatulencias y es la salida espontánea de gas por el ano, que es secundaria a un movimiento del intestino, sobre todo el intestino bajo, con una relajación prematura del esfínter anal. Algunos tienen esa relajación más prematura que otros y que tienden a tener más probabilidad de ser flatulentos o tener muchísimos gases. También hay que tener en cuenta que la gran mayoría de personas presentan flatulencias o gases sin presentar ningún síntoma asociado y de estos un 15% presenta distensión o sensación de llenura. Ya teniendo todos estos datos de qué son los gases, vamos a entrar un poco en las causas, así que continuemos. En cuanto a las causas, la primera causa del aumento de los gases en nuestro intestino es la aerofagia o el tragar de manera inconsciente aire. Esto lo podemos hacer a diario cuando respiramos o estamos hablando o cuando consumimos bebidas que tienen mucha cantidad de gas, como las gaseosas, que está clarísimo que producen muchísimo gas y muchos flatos en nuestro intestino. La segunda causa son las obstrucciones al paso o el movimiento intestinal. Personas que tengan lesiones desde gastritis, bajo ácido en el estómago, incluso hasta lesiones tumorales que puedan estar haciendo un movimiento más lento. Ahora, si tienes muchos gases, no pienses que tienes algo malo. Recuerda
recuerda que en la mayoría de los casos es algo completamente normal. Pero ya teniendo en cuenta estas causas generales, vamos a entrar en la segunda gran causa de tener aumento de los gases a nivel intestinal, que es la mala digestión, y especialmente de carbohidratos o azúcares simples o complejas que no tienen una buena digestión porque no se pueden absorber, porque llegan al intestino y no pueden ser digeridas por la flora bacteriana, o simplemente porque no tenemos tolerancias a ellas. El primer ejemplo de estas azúcares que no se digieren son los intolerantes a la lactosa, que muchas veces no pueden hacer una buena digestión de este azúcar de la leche y causa este problema. Otros de esos carbohidratos que producen algunas veces intolerancia son los de la fruta. La fructosa también muchas veces hace esa inflamación en el intestino y no se absorbe bien y puede dar como resultado aumento de los gases. E incluso algunas azúcares ligadas a los granos como el frijol, a la avena, incluso a los frijoles y lentejas también pueden dar muchísimos gases intestinales. Así que en esto lo que primero te tengo que decir es que tú tienes que darte cuenta qué es lo que te cae mal y sobre todo qué es lo que más te produce gases para quitarte ese aumento en la producción. Y como dato curioso, hay muchas de esas intolerancias a los carbohidratos que son hereditarias. Hay enfermedades que van de generación en generación con intolerancia a alguna de estas azúcares. Así que si tu abuelo, tu abuela, tu mamá, tu papá ya tenía problemas en producción de gas, muy probablemente tú heredaste esa intolerancia que te está produciendo muchos gases en este momento. Así que tenlo muy presente. La segunda causa son los problemas funcionales de nuestro intestino, especialmente el colon irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedades como intolerancia al gluten, que produce alteración del cepillo intestinal, pueden llevar a que produzcas más gases. También las personas con estreñimiento tienden a producir muchísimo más gas por el lentecimiento de la movilidad del intestino. Y aquí es donde todas las personas que suelen tener colon irritable, sea con diarrea o con estreñimiento, suelen quejarse de distensión y de muchos gases. Todo esto tienes que tenerlo en cuenta porque la gran mayoría de estas enfermedades de movilidad intestinal se pueden corregir con alimentación. Así que teniendo en cuenta estas tres primeras causas, ya tienes que estar pensando muy de fondo qué es lo que estás comiendo. Y finalmente, siendo uno de los más importantes, otra causa de flatulencias o de gases es la alteración en la flora bacteriana. Por lo cual, si tu alimentación no es muy buena, no has tomado probióticos últimamente, has tomado muchísimos antibióticos o simplemente vives completamente estresado o estresada y tienes muchos gases, muy probablemente sea porque tu flora está alterada. Así que consulta a tu médico porque muy probablemente haya que reponerte flora bacteriana, aunque hoy en día también tenemos muchos alimentos fermentados que pueden ayudar a mantener la flora muy bien. Así que con todas estas causas yo creo que ya puedes analizar por qué estás produciendo tantos gases. En resumen, saludables, que sea normal tener pedos, gases o flatulencias, sí es normal, puede ser normal, pero cuando estos aumentan en el número o estás todo el día lleno de gases o llena de gases o simplemente tienes incomodidad o distensión abdominal por ellos, es cuando tienes que pensar en todas esas causas que mencionamos anteriormente. Es importante que consumas muy buenos alimentos, que intentes descubrir cuáles son los que te producen más gas, que evite las bebidas gaseosas, que mire sobre todo alimentos como los lácteos y los alimentos que contengan gluten, que pueden aumentar esto, y sobre todo que estés tomando mucha agua para ayudar a tu movilidad intestinal y tener una muy buena calidad de hábitos. Eso es lo más interesante que te quiero dejar en la cabeza para que lo pienses, lo analices y comiences a hacer cambios si sufres de este problema. Así que si tienes gases, no te preocupes, los producimos normalmente, pero si estos gases están continuamente afectando tu vida y afectan tu calidad de vida, esos días hay que revisarlos. Recuerda que aquí abajo te dejo toda la biografía. También déjame tu experiencia con los gases, qué has hecho para prevenirlos, o de pronto no te molestan, o de pronto has hecho de todo y no has cambiado. Déjame el comentario abajo. También recuerda suscribirte, darle a la campanita, déjame un like bien grande, comparte esta información y nos vemos en 8 días en un nuevo capítulo de Mitos Médicos. Hay otra pregunta que no la incluí en el video, que es los olores. Mucha gente cuando va al médico dice, ay, es que me está oliendo muy feo. Este olor no necesariamente indica enfermedad, sino que muy probablemente tu digestión y tu alimentación está muy desordenada. Así que no te fijes tanto por el olor, sino porque te produzca o no incomodidad. Hasta luego. Ya teniendo todos estos datos extremos de lo que puede producir un flatulentos o tener muchísimos gases.